Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy es miércoles 3 de junio. Les saludo con mucho gusto, como siempre. Nos ocupa hoy en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, en este apartado de los judíos y la ley. Romanos 2, 17 al 24, que le llamaremos el sobrenombre de judío. Vamos a leer juntos, les invito a que leamos juntos Romanos 2, 17 al 24. Y enseguida hacemos una oración para pedir al Señor que nos dirija en la comprensión de su palabra. Dice así entonces la palabra de Dios: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a orar. Señor Dios, santo y bueno, gracias Señor por la maravillosa oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de compartirla. Queremos rogarte, Señor, que esta palabra tuya llene de bendición nuestros corazones. Pon bendición, Señor, te ruego en cada uno de los corazones de mis hermanos por tu palabra, que esta palabra tuya, Señor, sea alimento, sea un soporte, un fundamento firme para construir nuestra fe. Quiero pedirte, Señor mío, que estés tocando los corazones de cada uno de los oyentes, que podamos, Señor, estar gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el apóstol Pablo ha venido abordando desde el capítulo 1 de su carta el asunto de que el Evangelio es poder de Dios para salvación por medio de la fe. Ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, como veíamos desde el día de ayer, realmente la salvación que ofrece el Evangelio es por medio de la fe, y tienen igual de oportunidades los judíos y los no judíos. Podemos ver en Romanos 3:21 en adelante, un poquito más adelante donde vamos ahorita leyendo, dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ese es el evangelio que predica el apóstol Pablo. La salvación en Cristo por medio de la fe. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, se refiere judíos y se refiere gentiles. En esta ocasión vamos a poner una especie de descripción más específica o más explícita. Vamos a llamar paganos y judíos, ¿sí? El sobrenombre judío, dice aquí: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Tenemos que ver que en ese tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, ser judío tenía un enorme significado. Ahora, culturalmente y por la historia y por las cosas que han ocurrido en el mundo, ser judío tiene diferentes connotaciones. Pero aquí vamos a referirnos a lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Está hablando principalmente de la identidad del judío. Las razones por las cuales el judío parece
tener muchísimo más ventaja que cualquier otra persona que le vamos a llamar en este caso paganos, ¿sí? Miren, el asunto de paganos, quiero tomarlo de Romanos capítulo 1, versículo 1, 19, capítulo 1, versículo 19 y 20. Los que solamente conocen a Dios a través de la creación. Dice Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por medio de qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que los paganos no tienen excusa de ser pecadores porque debieron haber conocido a Dios a través de la creación, a través de las cosas maravillosas que Dios puede demostrar a todo el mundo por su creación. Pero igualmente los judíos están en desventaja, porque precisamente estamos viendo Romanos 2:18, que dice, conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Es decir, el judío no solamente conoció a Dios a través de la creación, sino conoció a Dios a través de la revelación especial de Dios que fue declarada por los profetas que escribieron el Antiguo Testamento en este caso. Y ahora nosotros conocemos también el Nuevo Testamento. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto en Romanos capítulos 2 y 3 y toda su carta, pues todavía no estaba compilado el Nuevo Testamento. Entonces, aquí la identidad del judío tenemos que encontrarla muy sencillo, porque en Romanos 2:17 en adelante dice el apóstol Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí estaba primera identidad. Segunda identidad, conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, ¿quién podría conocer la voluntad de Dios sino los judíos? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Es decir, para ese entonces el pueblo de Israel representaba una luz en medio de las naciones, porque ellos tenían la palabra de Dios. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas. Entonces aquí tenemos lo que debe ser la identidad del judío, ¿sí? Tienen en sus manos la ley de Dios, conocen su voluntad, enseñan a otros. Entonces, pero ahora tenemos que mencionar un poquito acerca de que en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del Señor Jesús, había sectas judías, así como hoy las hay en medio del pueblo judío, de los que son verdaderamente judíos. En ese tiempo había dos sectas clásicas que eran fariseos y escribas. Se distinguían estos dos grupos, estas dos sectas, especialmente por conocer la palabra de Dios y presumían de cumplirla, lo cual el Señor Jesucristo les demostró que no la cumplían. Precisamente fallaban en el cumplimiento y obediencia a la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, usando sus clásicas preguntas retóricas, que vamos a encontrar este estilo especialmente en la carta a los romanos, en Romanos 2:21, el apóstol Pablo dice, tú pues que enseñas a otro, pregunta retórica, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Es decir, el judío que se jactaba de conocer la ley, que se jactaba de aprobar lo mejor por conocer la voluntad de Dios, el apóstol Pablo está haciendo estas preguntas retóricas, demostrando de una forma sutil que los que enseñan, en este caso los que enseñamos que no se ha de predicar, que no se ha de hurtar, hurtamos, somos ladrones.
Los que enseñamos que no se debe adulterar, realmente somos adúlteros. No hay hombre en el mundo, como vimos en Romanos 3:23 hace ratito, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay una sola persona en el mundo que no sea culpable de estos pecados que el apóstol Pablo está mencionando. Entonces, ahora, ¿esto se convierte en una ventaja para el judío? No. Conocer la ley y desobedecerla lo hace doblemente culpable. Vamos a ver versículos 23 y 24, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, los que conocieron a Dios por la revelación de Dios que Él da a través de su creación, pues muchas veces llegaron a desobedecer a Dios, tal vez podríamos llamarle inconscientemente, pero el judío que conoce la ley de Dios, que conoce la voluntad de Dios, comete infracción contra la ley y entonces deshonra a Dios. No solamente por ignorancia, sino deliberadamente. Dice versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, entonces, conocer la ley tiene una ventaja muy importante. Nos da pautas para servir a Dios, nos da pautas para conocer a Dios, pero cuidado, porque también en el otro extremo está el peligro que pesa sobre todos nosotros, vamos a decirlo de este modo, todos los verdaderos cristianos evangélicos que estudian la palabra de Dios, que conocen la voluntad de Dios y que a pesar de todo eso cometemos pecado día tras día, inclusive deshonrando a Dios, a pesar de jactarnos de conocer la ley de Dios. Aunque aquí el apóstol Pablo está hablando de judíos y gentiles, ahora en este tiempo nosotros tenemos que reconocer que los creyentes en Cristo que estudian la palabra de Dios también somos responsables. ¿Sí? Porque ser conocedor, así como asistir a la iglesia por 40 años, así como ser hijo de un pastor reconocido o hermano de un pastor reconocido, o haber crecido en el Evangelio desde el nacimiento, no nos hace verdaderos cristianos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso mismo está diciendo en Romanos 3:21 que ya leímos, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una invitación para que si tú no has venido a confiar en Cristo como Salvador, es un momento valioso para que tú tomes tu decisión de, dirigido por el Espíritu Santo, convertirte a Cristo. Ahora, si ya somos creyentes en Cristo, analicemos que nuestra salvación no depende de las obras, no depende de haber hecho una oración, no depende de haber sido bautizados, no depende de pertenecer a una familia cristiana, no depende de asistir a la iglesia por muchos años, depende solamente de la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos mañana en la siguiente parte de Romanos capítulo 2. No dejen de compartir y comentar y hacer que este mensaje sea difundido lo más posible. Dios les bendiga, hermanos.